Bueno, a mí me tocó el tema teorema de Millman. Mi nombre es José Ángel Pérez Mosquera y hago parte del grupo 3. Listo, esta es mi explicación sobre este tema. El teorema de Millman se llamó así principalmente en honor al ingeniero electrónico ruso Jacob Millman y no es más que la aplicación rápida para un circuito de configuración específica de las leyes de Kirchhoff. El teorema Millman no se puede aplicar cuando existan en el circuito impedancias acopladas. Este teorema permite sustituir cualquier número de fuentes reales de voltaje o fuentes de corriente eh, o fuentes de corriente, digamos, fuente, o sea, fuentes de corriente conectadas en paralelo por una fuente real de voltaje equivalente. El teorema de Millman constituye una herramienta útil para reducir los circuitos. Puede considerarse como una, digamos, generalización del concepto de transformación de fuentes. Ese es el concepto que yo tengo sobre esto. Listo, aquí quisimos explicar en 3 sencillos pasos la utilización. Listo, el primer paso es que convertimos, como lo dice aquí, todas las fuentes reales de voltaje en fuentes reales de corriente. En el segundo paso es combinar las fuentes reales de corriente, ya sea las de resistencia o las de fuente de voltaje, haciendo, digamos, la sumatoria de todas ellas y dejándola en una sola, como que tenemos aquí que I1 más I2 más I3 más IN veces, todo eso queda resumido en una sola que es I total. Y lo mismo pasa con las resistencias, que todas, digamos, R1, R2, Rn veces, queda resumido eh, en R total. Y el paso 3 es convertir la fuente real de corriente equivalente a una fuente real de voltaje, obteniéndose la red con una sola fuente real de voltaje, como dice aquí. ¿Para qué necesitamos el teorema? Listo, eh, aquí quisimos explicar, digamos, poner 2 tipos de caracterización donde lo podríamos utilizar, aunque son muchos, eh, son diversas las partes donde las podemos utilizar, pero aquí quisimos especificar esta como, por ejemplo, un banco de baterías en paralelo para un sistema de alimentación de emergencia o una serie de generadores de electricidad conectados en paralelo. Sí, ese es como, digamos, 2 ejemplos donde los podríamos utilizar. Exacto. Ahora viene la aplicación. Bueno, en la aplicación el teorema de Millman se aplica solo a aquellos circuitos que se pueden volver a dibujar en consecuencia. O sea que, digamos, se pueden, digamos, como le digo, se puede como, sí, como reducirlo, como volverlo a dibujar. Sí, como dice aquí en consecuencia. Aquí nuevamente nuestro circuito de ejemplo se utiliza para los 2 últimos métodos de análisis. Y miramos el de abajo que dice, y aquí está el mismo circuito rediseñado en aras de aplicación del teorema de Millman. Listo. Tenemos aquí un ejemplo que nos va a aclarar mejor cómo se desarrolla este, este teorema. Bueno, listo. Entonces, en un circuito X que tenemos, digamos, aquí tenemos un circuito de 3 fuentes de voltaje y 3 resistencias en serie. Y una resistencia que es la de acá abajo, de carga. Tenemos los valores, 96, las, las fuentes de voltaje, tenemos los valores en 96 voltios, 40 voltios, 80 voltios. Y las resistencias las tenemos en 240 ohmios, 200, 800 ohmios y RL que es 192 ohmios. Listo, el primer paso es, como dice aquí, obteniendo el valor de RM.
Listo. Queda que 1 sobre Rm aquí es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Todo esto es reemplazado y nos da como resultado 0.014. Entonces, ya teniendo que este 1 sobre Rm es igual a 0.01417, entonces Rm solo nos da como resultado 96 ohmios. Y ahora vamos para el de los voltajes. Tenemos que, obteniendo el valor de Vm, esto quiere decir que Vm aquí es igual a voltaje 1 sobre la resistencia 1 más consecutivamente V2 sobre R2 más V3 sobre R3, todo eso dividido 1 sobre Rm. Entonces, ya reemplazando, queda que Vm es igual a 0 a 0.7 por 96, que eso nos da como resultado 62 voltios. Entonces Vm es igual a 62.2 voltios y Rm nos dio 96 ohmios. Y aquí tenemos en este ejemplo de acá el resultado de cómo nos quedó el circuito ya reducido. Aquí tenemos Rm, RL y ya al haber hecho la operación con los voltajes. Y listo.